del bienestar, según me conocen en las redes sociales. Y todos los viernes nosotros impartimos estudios bíblicos referente a temas prácticos que les va a ayudar a ustedes a crecer en su doctrina con el Espíritu Santo. Y espero que el tema de hoy les ayude a no solamente tener un crecimiento físico, emocional, sino a tener un crecimiento espiritual. Primeramente que nada, vamos a empezar a orar para que sea el Espíritu Santo dándome la sabiduría para poder llevar su palabra y para que el Espíritu Santo sea el que ministre en sus corazones. Gracias, Señor Jesús, porque estamos aquí presente una noche más, Señor. Utilízame como un instrumento en tus manos, Señor Jesús, para poder llegar a las almas a través de este estudio bíblico. Padre, que las personas que escuchen este estudio bíblico, tanto en vivo como en grabación, puedan ser impactadas por ti, Señor Jesús, y entiendan la importancia de cuidar de su templo, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, esta noche el tema es el templo eres tú y vamos a estar basando este estudio bíblico en la palabra del Señor como siempre lo hacemos y vamos a estar leyendo Primera de Corintios 6, 19 al 20. Mi esposo se encuentra conectado, él estará dando lectura a la palabra, si la puedes leer, por favor. Dice, o ignoréis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no seis vuestros. Amén. Poderosa palabra que dice, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo. Yo lo voy a leer, él lo leyó en Reina Valera. Yo lo voy a leer en una traducción más actual para aquellas personas que son nuevos creyentes y tal vez no entienden de qué exactamente está hablando la palabra. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Se, le está Jesús en este momento. Eh, bueno, esto se encuentra en Corintios, esto lo escribió Pablo, pero él lo que quiere decirnos a nosotros a través de este versículo es que nuestro cuerpo físico, no solamente nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo físico, nuestras manos, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros oídos, todo lo que compone el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. ¿Qué significa que mora en nosotros? Que entra a nuestro cuerpo y dice, y ustedes no se pertenecen a sí mismos. Es decir, que desde el momento que el Espíritu Santo entra en nuestro cuerpo, en nuestro templo, ya nosotros no nos gobernamos, nosotros no mandamos. Quien manda en nosotros es el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 20, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ustedes saben que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Por ende, nosotros tenemos que darle esa reverencia al Señor por haber dado a su Hijo unigénico y llevarlo hasta la cruz del Calvario. Tenemos nosotros que honrar con la misma magnitud el templo de nosotros, nuestro cuerpo. ¿Y qué significa esto para este estudio? Que nosotros tenemos que cuidarnos, alimentarnos bien, descansar, hacer ejercicio, cuidar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu, no contaminarnos de las cosas que sabemos que van a dañar nuestro templo. Así que si tú en este momento estás presentando por situaciones de salud o conoces a alguien que tiene problemas de salud, mándale este estudio bíblico cuando terminemos, porque tenemos que tomar conciencia
de que nuestro cuerpo físico le pertenece al Espíritu Santo. Vamos a dar al siguiente. Propósito del estudio. Este estudio yo lo estoy creando conforme a lo que el Espíritu Santo ha ministrado en mi vida en los últimos años. Había contado en otro estudio bíblico que di unas semanas pasadas, di un estudio bíblico acerca de comer mucho, de la glotonería, que es un espíritu demoníaco. Y ahí había contado de mi testimonio. Si no lo han podido escuchar, está en nuestro canal de YouTube, donde yo les hablo cómo a mí el Espíritu Santo me habló a través de Primera de Corintios 6, 19, 20, en un momento donde mi salud estaba bien quebrantada por mis malos hábitos alimenticios. Y es por esto que el Espíritu Santo a mí me ha seguido hablando de que yo siga hablándole principalmente a las mujeres, a las hermanas, de que deben cuidar de su templo porque somos templo del Espíritu Santo y cuidarlo es honrarlo a Él, es obedecerlo a Él, es adorarlo a Él. Entonces el propósito del estudio es comprender que el cuerpo, la mente y las emociones son templo donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encuentra no solamente en nuestro cuerpo físico carnal, él también se encuentra en nuestra mente. Por eso es muy importante cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos. Y Él también se encuentra en nuestras emociones. También tenemos que cuidar nuestras emociones, cuidarnos de la rabia, del enojo, de la falta de perdón, del chisme, de todas muchas cosas que afectan las emociones también. Aprender a cuidar el templo como acto de adoración. Muchas personas piensan que cuidarnos, comernos bien, hacer ejercicio, cuidar nuestra mente, nuestras emociones, eso es vanidad. Hay muchas doctrinas religiosas, que no voy a entrar en detalle ahora, que ponen esto como si fuera vanidad, como que si esto fuera un lujo innecesario. Y la verdad es que no. El Señor quiere que nosotras y nosotros seamos buenos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado. Y Él nos ha dado nuestra salud, Él nos ha dado nuestro cuerpo, Él nos ha dado nuestra mente y nuestras emociones. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo para adorarlo a Él, para honrarlo a Él. Esto no es vanidad. Sanar la relación con nosotras mismas desde una perspectiva bíblica. Hay una forma de sanar que el mundo ofrece. El mundo ofrece que si meditaciones, que si yogas, declaraciones sin propósitos, muchísimas cosas que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de adentrarnos en esos temas. Pero el Señor a través de la Biblia nos dice cómo debemos cuidar de cada uno de nosotros. El contexto bíblico, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando esta noche? Pablo, como les dije, Corintio fue escrito por Pablo. Y Pablo escribió a una iglesia. Corintios era una iglesia. Quiero que entiendan esto para que puedan entender en sí qué era lo que estaba pasando en esta iglesia. Pablo escribió una iglesia que vivía rodeada de cultura, de placeres y había mucha confusión moral en esta iglesia. El apóstol Pablo, que fue el que fundó las mayorías de las iglesias primitivas, recuerda que el cuerpo no pertenece al mundo, sino a Dios. Ustedes fueron comprados por precio. Cuando habla por precio es el que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pagó un precio, el precio de la muerte. Y ese precio fue la sangre de Cristo. Entonces, cuando Pablo le escribe a Corintios, a la iglesia de Corintios, en este momento, esta iglesia había mucha confusión moral, mucho placer fuera de lo que era realmente la sana doctrina.
Y por eso es que Pablo escribe este mensaje poderosísimo a la iglesia de Corintios. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, quiero leer un poquito más de qué era lo que estaba pasando en Corintios. Voy a leer desde el versículo 15. Dice, ¿no se dan cuenta lo voy a leer en Reina Valera? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Dios no va a quitar, cuando habla de miembros, para que puedan entender, cuando habla de miembros, es cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Y en Corintios, cada uno de los hermanos que estaban ahí eran parte de la iglesia. Ellos se consideraban miembros, miembros de Cristo. Eran el cuerpo de Cristo. Y en aquel momento, al haber tanta inmoralidad dentro de la iglesia de Corintios, Él le está diciendo a ellos que Cristo no los va a separar a ellos para unirlos a una ramera. Una ramera era una prostituta. Entonces dice, de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Quiero detenerme aquí porque esto es un concepto que es muy teológico y quiero explicarlo con palabras sencillas. Es muy importante saber con quién nos acostamos sexualmente. Y esto tal vez no tiene que ver con salud como tal, pero sí tiene que ver con nuestra mente y con nuestras emociones. El acostarse con una persona de manera íntima sexualmente conlleva que esas dos personas se unan en una sola carne. ¿Y qué pasa? Si esta persona a la que tú te estás intimidando es una persona que está en el mundo, que le sirve a Satanás, que comete pecados, he escuchado varios comentarios bíblicos de especialistas de la Biblia, estudiosos de la Biblia, que dicen que cuando dos personas tienen una intimidad sexual, y una de esas personas no mora el Espíritu Santo en ella, los demonios de esa persona son transferidos a la otra persona. Es por esto que es un pecado acostarse fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque hay una conexión emocional y espiritual entre esas dos personas. Y esto lo confirma Pablo cuando le escribió a la iglesia de Corintios. Voy a leerlo en una versión más actualizada para que podamos entenderlo en la traducción del lenguaje viviente. Dice así. ¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en una sola carne. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, mucho cuidado con quien nos juntamos a nivel íntimo, porque nos vamos a hacer una sola carne con esta persona. Y si esta persona es una persona del mundo, pues nosotros nos vamos a convertir en el mundo, porque sus demonios, sus creencias y todo van a ser transferidos a nosotros. Por eso es la importancia de mantenerse puros. A los jóvenes que podrían estar viendo este video, mantenerse puros hasta el matrimonio y no unirse en yugo desigual.
porque hay una declaración en la Biblia donde dice esto de que se convierten en una sola carne y que dice que si se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, es decir, se vuelve también parte de esta vida. Bueno, entendiendo esto, para que sepan el contexto de lo que estaba pasando, el cuerpo como templo, cuando nosotros empezamos a ver el cuerpo como un templo, nosotros empezamos a entender que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que Él eligió tu vida como su morada, como su casa. Él te eligió a ti en el momento que tú lo aceptas, que te arrepientes y que invitas al Espíritu Santo a entrar en tu vida. Tú le estás diciendo al Señor, ven, entra en mi templo, entra en mi cuerpo, entra en mi mente y en mis emociones. Y por ende, el Señor Dios no va a estar a gusto en un templo que es profanado por malos hábitos, por alcohol, por drogas, por actos sexuales fuera del matrimonio. Él no va a habitar en ese templo. Él no va a habitar donde nuestras emociones son enojo, rencor, avaricia. Él no va a habitar ahí. Él no habita donde no haya un lugar sagrado, donde haya un lugar santo. Tu cuerpo es un espacio de encuentro entre el cielo y la tierra. So, para poder tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos que tratar lo más que podamos de parecernos a, al Señor. Tenemos que buscar la santidad a través de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de lo que hacemos. No se trata de perfección física. Aquí no hablamos de volvernos los más hermosos o las más hermosas o de vestirnos con ropa cara. No, no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando esta noche de que el Señor te está invitando a ti, a mí, a tener pureza, pureza espiritual, pureza emocional, a dejar ya de buscar en el mundo lo que no le pertenece a Dios, a empezar a buscar la santidad, a empezar a buscarlo a Él, qué es lo que el Señor quiere que yo haga con mi mente, con mis emociones. Por eso, mis hermanos, yo no me canso de repetirlo y lo repito a diario en las redes, en el canal del YouTube. Hagan que su día sea para el Señor, no para el mundo. Empápese de las cosas de Dios. Lea la Biblia, escuche alabanzas, escuche prédicas, que su día empiece con Dios y termine con Dios, porque es la única forma de nosotros transformarnos. En los últimos años, en mi experiencia personal, yo he tratado de buscar al Señor con una hambre increíble y entre más lo busco, más quiero de Él. Y muchos se han alejado de mí, muchas amistades se han alejado de mí porque me dicen que se volvió fanática, es que nada más habla de eso, es que todo lo ve a través de Dios. Y que me llamen fanática, que me llamen loca, que se alejen. Claro, claro, porque esas personas que se alejan es porque no vienen de parte de Dios. Y es que yo trato desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto en la noche, de tratar de hacer cosas que hagan que el Espíritu Santo siga morando en mí. Y por eso no se trata de perfección física, sino de pureza en nuestros corazones. Lo que significa cuidar tu templo, quiero que te lo lleves bien esta noche, es dormir bien. Jesús
Cuando creó el mundo, cuenta en Génesis que en el séptimo día descansó. Todos necesitamos descansar. Aproximadamente de 7 a 8 horas, dependiendo de la edad que tengamos, necesitamos dormir. Necesitamos alimentarnos saludablemente, poner límites. Y cuando ponemos límites, no es solamente límites en lo que comemos o lo que dejamos de comer, no. Poner límites a relaciones que nos hacen daño, a personas que nos contaminan el alma. Póngale límites a familiares. Póngale límites a amistades. Poner límites no es nada malo. Poner límites es decirle, lo que tú estás haciendo me está dañando mi templo y mi templo es el templo del Espíritu Santo y yo voy a cuidar mi templo porque si no el Espíritu Santo no puede habitar en mí y lo que tú me estás haciendo me está doliendo y donde hay dolor no puede habitar pensamientos buenos, porque el dolor muchas veces lo que trae es amargura a nuestro corazón. Y cuando la raíz de amargura llega a nuestro templo, el Espíritu Santo sale de él. Hay que descansar, mis hermanos. Tenemos muchos problemas. Todos tenemos problemas. De un tipo o de otro tenemos problemas. Pero cuando aprendemos a descansar en el Señor, esos problemas suelen no desaparecer, suelen ser menos pesados. Hay que aprender a perdonar. Qué difícil se nos hace perdonar. A mí en lo personal, el Señor ha trabajado conmigo como por muchos años el perdón. Porque yo hace unos años era una persona que no perdonaba a nadie. Si tú me hacías algo que a mí no me gustaba, ya yo te borraba con una X y no quería saber de ti. Pero el Señor ha ido trabajando y sigue trabajando en mí, diciéndome, Lili, Ilianais, tienes que perdonar porque yo te perdoné a ti. Tenemos que aprender a perdonar, aunque nos lastimen, aunque nos hieran, déjale que la venganza o la justicia no la tomes tú. Deja que el Señor sea el que tome eso en su control. Y créame que su justicia es mucho mejor que la nuestra. Todo eso también es espiritual. Cuidarte no es egoísmo, mis hermanos y hermanas. Cuidarte es obediencia. Piensa que tienes un tesoro en tus manos y ese tesoro es tu templo, es tu cuerpo, es tu mente, son tus emociones y en ese tesoro está el Espíritu Santo. No permitas que nadie te robe el gozo del Señor. Tercera de Juan 1:2 dice, amada, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor quiere que seamos prosperados, que nos vaya bien en la vida, que haya abundancia, no solamente de cosas materiales, que haya abundancia en nuestro corazón de dones, de frutos espirituales y que tengamos salud. ¿Por qué? Porque si no tenemos salud, no podemos disfrutar de las bendiciones que nos da el Señor. Entonces, por eso cuando el Señor nos manda a alimentarnos, a dormir, a cuidar nuestras emociones, a ponerle límites a las personas, es porque Él quiere que se cumpla su palabra en ti, que tengas salud, que tengas paz, paz. Yo por muchos años le oraba al Señor, Señor, dame paz porque no tengo paz. Señor, dame paz. Y hace un tiempo atrás empezó a llegar esa paz en mi vida y hoy en día es lo menos que quiero perder, mi paz,
Por eso cuando tengo situaciones que siento que me están robando mi paz, le digo a esa situación o a esa persona, basta, no me robes mi paz porque me costó mucho, me costó muchas lágrimas poder encontrar la paz que tengo hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando descuidas el templo? No solamente te vas a ver como la mujer de la foto, que está gordita, sino que cuando empiezas a descuidar tu templo, empieza a venir el agotamiento. Te sientes cansado, a veces no sé cuántos de aquí se han sentido cansados, pero no han hecho nada durante el día. Pero hay un agotamiento, hay una ansiedad. Ansiedad es ponerse a pensar que si va a pasar esto, que si va a pasar lo otro. No podemos vivir en el futuro ni en el pasado. Tenemos que aprender a vivir el día de hoy. Hoy es lo único que tenemos. Ya el pasado no lo podemos controlar, así que suelta, suelta lo que pasó en tu pasado. Tampoco podemos controlar el futuro. Tú no sabes qué va a pasar mañana, pero sí sabes lo que está pasando hoy. La culpa. ¿Cuántos vivimos con culpa? Yo duré años sintiéndome culpable por cosas que había hecho o por cosas que hacían los demás y me culpaban a mí. Pero la culpa son cuando sientes culpa, cuando sientes agotamiento, cuando sientes ansiedad, son señales de que tienes un templo saturado por cosas que no vienen de Dios. Posiblemente estás escuchando música del mundo, viendo películas, series que no tienen que ver con algo que te aporte valor a tu vida. Te estás, tal vez te estás rodeando de personas que no tienen a Dios en su corazón, personas que te llenan de chismes, de habladurías, de malas palabras, y todo eso satura tu templo. El enemigo busca contaminar lo que Dios llamó santo. Y quiero que te lleves eso hoy en tu corazón. El enemigo vino para matar y destruir. Él quiere contaminar tu templo, tu mente, tus emociones. Pero Cristo vino a limpiarte, a restaurarte y llenar tu interior de una nueva gloria. Dice su palabra, porque convirtió mi lamento en baile y alegría. No dejes que el enemigo te contamine la mente diciéndote no, porque como fuiste un fracasado en el pasado, ahora lo eres o vas a fracasar en el futuro. No, porque la sangre en el momento que te arrepentiste y le entregaste tus quebrantos al Señor, el Señor borró tu pasado y lo que tú fuiste en el pasado ya no lo eres nunca más. Tu sanidad comienza cuando reconoces que el templo eres tú. El templo no es la iglesia donde vamos. El templo no es el pastor. El templo no es soy yo, la predicadora que está en este estudio. El templo eres tú. El templo está en ti. Entonces, Cristo necesita morar en un templo limpio, restaurado y lleno de su gloria. Por eso, mis hermanos y hermanas, busquen del Señor con todo su corazón. Cuando se levanten en la mañana, pongan alabanzas, lean la palabra, oren. Cuando están en el trabajo, miren, yo duré 2 años en un trabajo donde el ambiente era contaminante, donde mis compañeros de trabajo no le servían al Señor y se pasaban el día entero maldiciendo, se pasaban el día entero hablando mal de los otros y ese ambiente me estaba contaminando mi templo. Y llegó un momento que le dije al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago para no contaminarme? Y el Señor me dijo,
ponte audífonos. Y yo llevé eso a audífonos no solamente espirituales, audífonos físicos. Yo me colocaba audífonos todo el día mientras estaba en mi trabajo y mientras mis compañeros estaban maldiciendo, yo estaba escuchando la palabra del Señor. Mientras mi jefa en aquel momento maldecía, criticaba, hablaba cosas sin sentido, yo escuchaba alabanzas en mis audífonos. Y duré 2 años así, hasta que el Señor me sacó de aquel lugar. Entonces no hay excusa para decir, no, es que yo me contamino porque mis compañeros son del mundo o porque yo me contamino porque mi familia no le sirve al Señor. No hay excusa, porque el Señor nos da a nosotros sabiduría para buscar la forma de buscarlo a Él. No permitas que nadie te dañe tu templo. No lo permitas. Quiero que pongas esto como tarea. Siempre he dicho que soy maestra y me encanta dar tareas porque lo que no se practica no se aprende. Esto fue algo que aprendí desde muy pequeña. Mi abuelito era maestro y me decía siempre eso, Lili, si no lo practicas no vas a aprender. Entonces, ¿qué yo te reto esta semana que viene? Te reto a que hagas algo cada día que honre a Dios con tu cuerpo. Mira, puede ser que te alimentes un poquito mejor, que comas un poquito más de frutas, que bebas más agua, que duermas más horas. Puede ser que leas más la Biblia, que escuches más alabanza, que, que ayudes a alguien. Algo, haz algo, aunque sea pequeñito, para que empieces a honrar a Dios con tu cuerpo. Puede ser también cuando vas a comer, comer con gratitud, orar, danzar. Algo que yo amo cuando estoy limpiando mi casa, y mi esposo está aquí, él tal vez nunca me ha visto hacerlo, pero sí lo hago, es que cuando yo limpio mi casa, yo pongo música de adoración y yo danzo. Porque aún en medio de ese proceso que es cotidiano, el limpiar mi casa, yo pongo al Señor al frente. Y estoy a veces cansada y le digo al Señor, vamos Señor, dame fuerzas para terminar de barrer, vamos, vamos. Y empiezo a danzar y hay algo que entra en la atmósfera de mi hogar, de mi templo y me da las fuerzas para yo continuar. Cuidar el templo es una forma de decir, Señor, mi vida te pertenece a ti. Tu vida no le pertenece a nadie más. Tu vida no le pertenece a tu esposo, tu vida no le pertenece a tu esposa, tu vida no le pertenece a tus amigos, tu vida no le pertenece a tu trabajo, tu vida le pertenece al Señor de señores, al que dio a su Hijo unigénito para morir por ti, por mí en una cruz. Limpia tu mente. Deja entrar solo pensamientos de vida. Cuando vengan esos pensamientos derrotistas que te dicen, tú no vales, tú no sirves, tú eres culpable, elimínalos. ¿Y sabes cómo lo vas a eliminar? Le vas a decir a tu pensamiento, porque tú controlas tu mente. Yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, a mí me redimió Jesús en la cruz. Empieza a cancelar esos pensamientos. Restaura tu corazón. Perdona, perdona. Ay, qué difícil es el perdonar. Es una de las cosas más difíciles que hay, perdonar. Pero cuando perdonamos, hay algo poderosísimo que se desata. Hay algo que va a cambiar, una atmósfera que cambia. Suelta, suelta. Hay momentos y situaciones que vas a tener que soltar, que no puedes controlar. Suelta. Si esa persona que te está haciendo daño
Tú no la puedes cambiar porque a veces ni Dios nos puede cambiar a nosotros si nosotros no queremos hacerlo. ¿Por qué creemos nosotros que podemos cambiar a otros? Suéltalo, suéltalo, entrégaselo a Dios. Dile, Señor, yo no puedo con esto. Te lo suelto a ti. Ora, ora. La oración tiene tanto poder en la vida de nosotros. Puede cambiar lo imposible en lo posible. No te canses de orar. Yo llevo muchos años orando que mis padres lleguen a los pies de Cristo. Y no me cansaré de orar porque no quiero que vean la muerte sin haber conocido al que a mí me rescató. No te canses de orar por tus hijos. Yo oro por mis hijos que vuelvan al camino, que vuelvan a buscar al Señor como los buscaban cuando eran pequeños. No te canses de orar, aunque no veas respuesta, sigue orando, sigue orando. Si tu matrimonio está destruido, ora para que Dios restaure tu matrimonio, siempre por la voluntad de Él, porque van a haber momentos que no es nuestra voluntad. Cuida tu cuerpo. Aliméntate, haz ejercicios. Yo los otros días platicaba con alguien y le decía, Si te pones a mirar la Biblia, Jesús caminaba kilómetros y kilómetros de distancia, iba de un pueblo a otro caminando. Es por esto que nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Cuando dejamos de movernos, empezamos a sentir dolores en las piernas, dolores en la espalda, empezamos de ir al baño. Todo eso se debe a que el cuerpo necesita moverse. Romanos 12:1 dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, santo y agradable al Señor, que tus palabras, las palabras que salen de tu boca sean agradables a Dios. Tus pensamientos sean agradables al Señor en todo momento. Y quiero terminar con esta oración. Y yo sé que el Señor ha tocado tu vida, porque está tocando la mía, porque siento la presencia del Espíritu Santo en este momento. Y si estás viendo esto en YouTube luego de que ha sido grabado y sientes que necesitas arrepentirte, yo te hago un llamado para que lo hagas, para que le entregues tu vida al Señor y le digas, heme aquí, soy una vasija rota, repárame o quiébrame. Cuando yo llegué a los caminos de Dios hace casi 21 años, yo era una muchacha, en aquel momento jovencita, pero estaba rota. Había sido maltratada, ultrajada, violada. No entendía lo que era el amor de un padre ni el amor de nadie porque todo el mundo me había abandonado, me había rechazado, me había lastimado. Pero el Padre Celestial me recogió y me dijo, tú estás aquí, yo soy tu papá. Y en aquel momento yo entendí que yo no era huérfana, que yo tenía un padre que cuidaba de mí. Y en estos 21 años yo he sentido la presencia de mi padre en cada momento de mi vida. Y quiero que tú, si no sientes en este momento que tienes un padre, porque tal vez te sientes huérfano, porque todos te han lastimado, todos te abandonados, todos te hirieron. Quiero decirte que el Señor está ahí, esperándote para decirte, hija mía, hijo mío, yo soy tu papá. Yo te voy a defender. Ya nadie te va a poder lastimar porque yo te voy a defender. O hagan esta oración final conmigo. Señor, gracias por recordarme que soy tu templo. Perdona cuando he descuidado mi cuerpo.
y mis emociones. Límpiame de todo lo que roba mi paz. Habita en mí con tu espíritu y haz de mi vida un altar donde siempre se adore tu nombre. No pierdan su comunión por contaminar su templo. Busquen del Señor. Hoy me ponía yo a pensar mientras estaba escuchando una clase. En la clase la profesora decía que ella soñaba con que el libro de los hechos de los apóstoles, que en algún momento dicen algunos comentaristas que el libro de los hechos todavía sí se sigue escribiendo. ¿Por qué? Porque nosotros los que proclamamos el evangelio seguimos escribiendo eso que hay en hechos. En hechos es la historia donde Pablo y muchos discípulos empezaron a proclamar el evangelio porque Jesús le dijo, ve y háblale a todo el mundo. Y no solamente le habló a los discípulos, nos habló a nosotros también. Y ella decía que ella quiere en el libro de los hechos se ponga su nombre y digan, tal día nació tal persona. Y yo quiero lo mismo y yo pienso que tú también quieres lo mismo. Yo quiero que cuando yo me muera, mis hijos, mi familia, mi descendencia diga, Ileana Espíritu Santo nació en 1980 y fue una mujer que a pesar de la forma en que nació, de la forma en que se crió, de lo que sufrió, el Señor la rescató y ella pudo rescatar muchas almas más. Esa es la mejor herencia que yo le dejo a mis hijos. A mis hijos yo siempre le digo, y con esto termino, a mis hijos yo le digo, mi herencia para ustedes no es lo material, no es casa, no es carros, no es cuentas de banco, no. Mi herencia para ustedes es que tuvieron a una madre que a pesar de que el enemigo la quiso derrotar, Jesucristo la levantó y nunca perdió su fe después de ahí. Ese es el legado que yo le dejo a mis hijos para que ellos, estoy segura que un día también se van a levantar como yo. Y sé que ustedes desde hoy en adelante van a empezar a cuidar de su templo para que el día que ustedes mueran también le dejen ese legado a su descendencia. Que Dios me los bendiga. Ahí está mi dirección, mi página web. Ahí pueden encontrar las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en WhatsApp. Bendiciones. Le habló la pastora de bienestar. Que Dios me los bendiga. Y antes de retirarme, quiero decirles que este es el último estudio del mes de noviembre. El viernes que viene no tenemos estudio bíblico. Ya regresamos en diciembre para cerrar el año. Que Dios me los bendiga. Gracias nuevamente. Que tengan una bonita noche.